Insuficiencia cardíaca en pediatría. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? En primer lugar, reconocer las diferencias fisiopatológicas de la insuficiencia cardíaca en el niño, efectuar una correcta sospecha diagnóstica con elementos clínicos básicos sin una alta tecnología y realizar las primeras medidas terapéuticas en el momento del diagnóstico. ¿Por qué es importante hablar o conversar de insuficiencia cardíaca en la pediatría? Porque la verdad es que la insuficiencia cardíaca es uno de los principales síndromes clínicos por los cuales se manifiesta o se puede manifestar una cardiopatía, ya sea congénita o adquirida. Es de alta incidencia sobre todo en los menores de un año. El 80 al 90% de las veces ocurre en este grupo etario y en forma predominante los primeros 3 meses donde puede adquirir una importante grado de gravedad que obligue a tomar acciones inmediatas y obligue, en último término, a someter a cirugía, especialmente en el periodo de recién nacido. Una definición operacional de insuficiencia cardíaca es la que ustedes pueden ver ahí, en donde decimos que, o se define como el estado en el cual el corazón es incapaz de proporcionar un débito suficiente para satisfacer las demandas metabólicas, en lo concerniente al principal elemento que es el oxígeno.
Para poder entender la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca debemos remontarnos brevemente a cómo funciona el corazón, a la fisiología y sobre todo a lo que dice en relación con los determinantes del gasto cardíaco. Ustedes pueden ver ahí cuáles son los determinantes del gasto cardíaco, que son principalmente dos: el volumen eyectivo y la frecuencia cardíaca. A su vez, y tal como probablemente muchos de ustedes saben, el volumen eyectivo tiene tres determinantes importantes. Uno es la precarga, que es la que expresa la cantidad de sangre que llega en la diáspora a los ventrículos y que está determinada por dos factores a su vez: la distensibilidad del ventrículo y el retorno venoso. La relación entre estos dos factores, como probablemente ustedes muy bien saben, está expresada por la ley de Frank-Starling, donde a una mayor cantidad de volumen que le llega a el ventrículo se produce una distensibilidad tal que permite aumentar el volumen de eyección. Esto sin duda dentro de ciertos límites, porque esto depende del estiramiento de la fibra miocárdica, no es un fenómeno de contractilidad, y depende del estiramiento de los filamentos de actina y miocina, los cuales funcionan como un elástico. Mientras más los distienden, más volumen eyectivo generan, pero dentro de un cierto límite hasta que, por decirlo así, el elástico se vence. En la clínica, esto se puede ver principalmente estimando el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo en forma muy grosera a través de la presión venosa central, aunque ya hay muchos trabajos que hablan de que no es un índice muy confiable, pero podemos ver que un ventrículo llega a su máximo de estiramiento, su máximo de precarga, cuando llega a una presión telediastólica tal que no es capaz de eyectar un volumen como el que nosotros le hemos colocado, y se empiezan a generar los cuadros de congestión pulmonar o de congestión venosa cuando ocurre al lado derecho. Un segundo factor es la contractilidad. La contractilidad es una propiedad intrínseca del corazón y habla de su capacidad contráctil. Y este grado de activación miocárdica depende de la cantidad de iones calcio que están en las proteínas contráctiles, ¿verdad? Desde el punto de vista clínico, la contractilidad es difícil de medir, pero mientras más aumente el estado inotrópico, indudablemente que va a aumentar el volumen eyectivo y se va a mejorar el gasto cardíaco en forma subsecuente. Un tercer factor es la poscarga. La poscarga influye negativamente sobre el volumen eyectivo en el sentido que es la fuerza que se opone al vaciamiento ventricular y es la que debe vencer el corazón en cada sístole. Determinantes de la poscarga son la resistencia vascular periférica, la presión del ventrículo, el diámetro de este, y indudablemente que un aumento de la poscarga significa una disminución del gasto cardíaco, y por el contrario, el volumen eyectado aumenta cuando la poscarga baja. Otro factor que está ahí en la ecuación y que no debemos olvidar es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca depende básicamente del sistema excitoconductor y del sistema nervioso autónomo, y bueno, su influencia es que determina la cantidad de trabajo por unidad de tiempo.
Analicemos ahora los factores que influyen en el comportamiento cardíaco del niño. No es lo mismo tener un corazón de un adulto al corazón de un adolescente, al corazón de un lactante, al corazón de un recién nacido. Y existen varios factores que hacen, que dan por concluir que el corazón del recién nacido es un órgano que se encuentra en un estado de equilibrio precario y resiste peor las noxas que llevan a una insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, rápidamente veamos en el corazón, mientras menor es el paciente, existe una menor cantidad de miofilamento, de proteínas contráctiles, lo que hace que tenga una menor reserva para tolerar aumentos bruscos de volumen. Por eso es que frente a un exceso de volumen que puede ser bien manejado por un adolescente o un adulto, un recién nacido puede rápidamente superar su presión telediastólica habitual y, por ejemplo, si se trata del ventrículo izquierdo, caer en edema pulmonar. ¿Por qué? Porque la precarga que tiene es limitada a su reserva debido a que tiene poca cantidad de miofilamentos para poder estirarse y cumplir con la ley de Frank-Starling como lo haría un adulto. En segundo lugar, el sistema adrenérgico, sobre todo en un recién nacido, es más inmaduro. ¿Qué quiere decir que sea inmaduro? Hace que el sistema adrenérgico carezca de un buen mecanismo estimulador de la contractilidad frente a situaciones de mayor demanda. Es decir, cuando necesitamos, por ejemplo, frente a una noxa que tengamos una capacidad contráctil mayor, mientras menor sea el niño, no se va a contraer de una buena forma. Escasa respuesta de estímulo contráctil. Y finalmente, mientras menor es el niño, mayor es el consumo de oxígeno, mayor es la frecuencia cardíaca y mayor es el débito por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón trabaja en condiciones muy cercas de su reserva sistólica para responder frente a noxas como la hipoxia, como sobrecargas de volumen, como presión ventricular. Pues así, por ejemplo, si el paciente necesitamos que tenga una frecuencia cardíaca más elevada para lograr compensar el débito cardíaco que está bajo por los otros factores, un recién nacido que trabaja a una frecuencia cardíaca habitualmente de 180 a 190 de forma normal, le va a costar y va a caer en insuficiencia mucho más rápida que un adulto que puede elevar o que tiene bastante más techo para elevar su frecuencia cardíaca. Hablemos un poco de la etiología de la insuficiencia cardíaca. La etiología de la insuficiencia cardíaca, la verdad es que es diferente dependiendo del grupo etario en el que estemos hablando. Eh, para sistematizar un poco, vamos a dividirlo en recién nacidos, lactantes, preescolares y escolares. Tenemos ahí las causas de insuficiencia cardíaca en el recién nacido y tenemos ahí las causas de la insuficiencia cardíaca en lactante. Ustedes pueden ver que son ligeramente diferentes, pero centrémonos en el recién nacido. En el recién nacido, las primeras tres causas corresponden a la coartación aórtica, la estenosis aórtica crítica y la hipoplasia del corazón izquierdo. Si ustedes pueden ver, estas dan cuenta sobre
el 80 al 90% de las causas de insuficiencia cardíaca en este grupo etario, hasta los 28 días de vida. Estas tres patologías comparten algunas características en común. Primero que nada, son cardiopatías congénitas, es decir, nacen con el niño y se manifiestan una vez que el niño nace. Eh, la segunda característica, aparte de ser cardiopatías congénitas, es que son cardiopatías obstructivas del lado izquierdo del corazón. Tanto la coartación aórtica, la estenosis aórtica artítica y la hipoplasia del corazón izquierdo son cardiopatías obstructivas del lado izquierdo del corazón. El corazón tiene alguna obstrucción que impide que llegue sangre adecuadamente hacia los tejidos. Y esa situación se puede ver en este diagrama, donde ustedes pueden apreciar que en el ventrículo izquierdo es hipoplásico y existe una aorta que también es de un diámetro hipoplásico. ¿Qué ocurre aquí? La sangre no es capaz de llegar adecuadamente a los tejidos y en el momento del que nace. Ahora bien, en lactantes las causas son ligeramente distintas. Ustedes pueden ver ahí unas siglas que son CIV, la comunicación interventricular, el ductus y pasemos a la cuarta causa que es la comunicación interauricular. Estas tres causas, tanto la comunicación interventricular, el ductus y la comunicación interauricular, también son cardiopatías congénitas. Pero estas cardiopatías congénitas, el mecanismo por el cual producen insuficiencia cardíaca es distinto a la del recién nacido y son las que nosotros denominamos cardiopatías con cortocircuito o con CHAN de izquierda a derecha. Ahí ustedes las pueden apreciar, en ellas existen comunicaciones, orificios dentro del corazón o fuera del corazón en el caso del ductus, donde existe paso, por ejemplo, vean esa CIV, comunicación interventricular, existe paso desde el ventrículo izquierdo, perdón, al ventrículo derecho. Y al pasar sangre desde la izquierda hacia la derecha, se produce una sobrecarga de cavidades a la derecha que va a producir, en último término, congestión a nivel pulmonar. ¿Por qué es de izquierda a derecha? Por lo que dice ahí, porque la resistencia vascular sistémica es mayor que la resistencia vascular pulmonar, por lo tanto, el flujo o la dirección de sangre se... Un tercer grupo que produce insuficiencia cardíaca son aquellos que se manifiestan. A manera de resumen de etiología, recién nacido y lactantes son cardiopatías congénitas, recién nacido cardiopatía obstructiva izquierda, lactantes cardiopatías con chanta izquierda derecha y preescolares y mayores las cardiopatías adquiridas.
Refirámonos ahora al cuadro clínico de insuficiencia cardíaca. Ustedes pueden ver ahí síntomas que son derivados de la función miocárdica, síntomas que son derivados de la congestión pulmonar y síntomas que son derivados de la congestión venosa. Síntomas de la función miocárdica, uno de los más frecuentes son los dos primeros que están ahí, cardiomegalia y taquicardia. Otros que se pueden encontrar son las extremidades frías, pulsos débiles, lleno capilar lento. Síntomas, signos, hallazgos de congestión pulmonar muy frecuentes, la disnea y sobre todo la taquipnea, la grande frecuencia respiratoria, sobre todo mayor de 80 o 100 en niños que no se ven tan graves para el grado de apremio para el grado de frecuencia respiratoria elevada, son generalmente producto de insuficiencia cardíaca. Y a nivel de la congestión venosa, la hepatomegalia, en caso, por ejemplo, de una elevación de la presión telediastólica del lado derecho del corazón, vamos a tener hepatomegalia. Y también la ingurgitación yugular y el edema periférico. Ahora, la ingurgitación yugular es raro de encontrar en lactante. Lo mismo, el edema periférico, que es más bien de pacientes mayores o más grandes. De toda esta congestión, de toda esta constelación de signos y síntomas, la verdad es que deberíamos elegir los que están presentes en la gran mayoría de los pacientes. Y es así como se han descrito los 4 signos cardinales presentes en todas las insuficiencias cardíacas. Los 4 signos cardinales de insuficiencia cardíaca son los que colocamos aquí. La taquicardia, la hepatomegalia, la disnea o taquipnea y la cardiomegalia. Estos 4 signos siempre deben estar presentes ante la sospecha diagnóstica de insuficiencia cardíaca. Es mucho más cuando existe cardiomegalia en la insuficiencia cardíaca, la verdad es que es una cardiomegalia muy evidente. No es necesario estar midiendo índices cardiotorácicos en lactante o en recién nacido porque generalmente son situaciones demasiado evidentes, como podemos ver en esta radiografía, donde se ve una gran silueta cardíaca. Y tanto es así que la radiografía de tórax es un muy buen discriminador. Ante la sospecha de una insuficiencia cardíaca, si tenemos una radiografía de tórax con cardiomegalia, lo más probable es que el cuadro clínico de este niño sea de origen cardiogénico. Por el contrario, si la radiografía de tórax no demuestra cardiomegalia, lo más probable es que el cuadro clínico de gravedad, etcétera, no sea de origen cardiogénico. Algunas palabras del principio de manejo, vale la pena decir que, como ustedes pueden ver, atendiendo las causas de insuficiencia cardíaca en el recién nacido y en el lactante, la gran mayoría de ellas son por cardiopatías congénitas. Por lo tanto, el tratamiento definitivo va a ser quirúrgico y en un lugar altamente especializado. Sin embargo, el manejo, la terapia de sostén hasta
hasta que llegamos a establecer qué tipo de cardiopatía es y cuál es su mejor tratamiento, es común a todos los grupos de pacientes y tiene como objetivo mejorar el rendimiento miocárdico, lograr una buena perfusión periférica y disminuir la congestión pulmonar y sistémica. ¿Cómo hacemos esto? A través de una disminución de la precarga, el aumento de la contractilidad y disminución de la postcarga. En la disminución de la precarga hay tres pilares muy importantes. La restricción de volumen en un lactante basta con restringir 20 ml por kilo, aunque parezca muy poco, y podemos hacer la diferencia entre un paciente que está compensado de uno descompensado. Lo mismo el régimen hiposódico, sobre todo para los niños mayores, y como agente farmacológico principal están los diuréticos. Y dentro de los diuréticos, indudablemente que los que usamos más en pediatría son la furosemida, la hidroclorotiazida y la espironolactona. Manera de información, medicamentos que aumenten la contractilidad a nivel ambulatorio hay pocos, solamente los digitálicos, pero generalmente cuando requerimos aumentar la contractilidad en un paciente, sobre todo descompensado, se hace en un ambiente hospitalario con las drogas inótropas como por ejemplo dobutamina, dopamina, isoproterenol, epinefrina y la milrinol. Disminución de la poscarga, esto sí hay fármacos en pediatría que pueden mantener a un paciente en el ambulatorio con la vasodilatación requerida. Y ahí tenemos venodilatadores, vasodilatadores arteriales y vasodilatadores mixtos. Y los que más utilizamos en pediatría son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Finalmente veamos un par de casos clínicos que nos van a ilustrar lo que hemos practicado. El primer caso clínico se trata de un recién nacido de sexo masculino, un parto normal, con un buen peso de nacimiento y con un buen incremento ponderal que 3 días antes. Un recién nacido con esta radiografía, ustedes pueden ver ahí un aumento de la silueta cardíaca y es un recién nacido y lo más probable es que se trate de una cardiopatía obstructiva del corazón izquierdo. Otra paciente, 8 años, sin antecedente relevante, una historia de tos y dificultad respiratoria progresiva con decaimiento en el contexto de un cuadro previo de 2 semanas previas a consultar. Se ve
La radiografía de tórax de esta paciente demuestra que hay una cardiomegalia y como tiene 8 años, lo más probable es que se trate de una cardiopatía adquirida y con mucha probabilidad, dado que tiene antecedentes de un cuadro respiratorio previo, hablemos de una miocarditis viral. Finalmente, entonces, recuerden, la etiología de la insuficiencia cardíaca varía en relación a la edad. Cuando hablamos de insuficiencia. Bien, eso es todo. Les agradezco su atención y estaré disponible para las preguntas. Muchas gracias.